Hola, vamos a empezar una serie de videotutoriales de PLC, concretamente con PLC Siemens. Lo vamos a programar con TIA Portal, como últimamente los programa casi todo el mundo, ya que es el software más actualizado que tiene Siemens. Bien, entonces aquí tengo preparado los distintos ficheros de TIA Portal. El que llama exactamente al TIA Portal es este, el V15.1, que es la versión que tengo yo. Bien, entonces voy abriéndolo mientras tanto y hasta a partir de aquí cada vídeo empezaré con el TIA Portal abierto y vacío. Bien, porque le cuesta un tiempo. ¿Qué es un PLC? Un PLC es un controlador de lógica programable. ¿Qué significa? Un controlador es un aparato que lleva un microprocesador que controla entradas, salidas analógicas, digitales, comunicaciones, etcétera, etcétera, cuya lógica es programable, es decir, la podemos programar nosotros. Para esto utilizamos, en este caso, el TIA Portal. Bien, el TIA Portal lo que engloba es la pantalla, el PC, la simulación. Se le puede meter elementos de entradas, salidas, tanto digitales como analógicas, variadores, comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto, más que nada por no extenderme más en explicar qué es un PLC, y poco a poco lo irán comprendiendo a través de los videotutoriales. Para crear un nuevo proyecto, pincho aquí, eh, le digo que lo guarde aquí en tutorial 0, ¿vale? Crear. Entonces se crea un nuevo proyecto, el TIA Portal. En este nuevo proyecto vamos, o sea, digamos, se lo crea vacío, está abierto a agregar cualquier PLC o cualquier pantalla o un SCADA, un ordenador. Bien, vamos a agregar un dispositivo. La base, digamos, sería pues agregar un PLC, eso como mínimo. Esto sería un controlador, pantallas, PCs o accionamientos. Pues por ejemplo es para controlar motores y tal, variadores de velocidad, etcétera. Entonces en este momento vamos a agregar un controlador, ¿vale? Que sería lo que es el PLC. Antiguamente, bueno, los anteriores a ahora se utilizaban el 300 y el 400, y ahora se están utilizando en lugar de esos normalmente el 1200 o el 1500. También hay otras unidades que son similares, que son estas. Bien, vamos a coger un controlador, un 1500 por ejemplo. Vamos a coger pues cualquiera, este por ejemplo, 1517, por poner algo. Bien, cuando cogemos un controlador o una HMI o lo que sea, nos sale aquí la versión del controlador, del firmware. Pues posiblemente si seleccionamos otro es posible que tengamos más versiones, por ejemplo, aquí, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta la versión que tengamos del firmware para seleccionarlo, porque si no, no nos va a coincidir y vamos a tener problemas. Entonces este concretamente es este, se pediría a Siemens por esta referencia, que tiene la versión 2.6 de SOF. Aquí hay una descripción de lo que es el PLC. En este caso es una CPU con display de memoria de trabajo 2 megas, para código 8 para datos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, aceptamos. Con esto lo que hace es crearse en el propio TIA Portal, en el propio proyecto del TIA Portal, lo que es el PLC.
ya tenemos una máquina. El proyecto podría consistir de varios PLCs, pero en este caso vamos a funcionar con uno solo. Bien, aquí ya voy a agregar otro dispositivo que va a ser una pantalla, un HMI. Puedo arreglar, si, normalmente Basic o Comfort son las más utilizadas. Voy a agregar una de 9 pulgadas para que en la pantalla del PC me quepa bien. Bien, pues voy a arreglar, voy a coger, pues por ejemplo, esta. Bien, ya tenemos el PLC que ha cogido y ahora está cogiendo la pantalla. Bien, la pantalla la vamos a unir con el PLC. Entonces, lo primero que nos aparece es conexiones de PLC y le decimos examinar PLC y tenemos el PLC 1, que es este, el que nos ha creado ya en el proyecto. Entonces, validamos. Entonces conecta vía Ethernet, por ejemplo, ¿vale? O podemos conectarlo vía IF1B. Bueno, seleccionamos Ethernet, es la conexión que vamos a utilizar y finalizamos. Aquí todo esto pues es para ponerse botones, etcétera, etcétera, y algunas imágenes por defecto y tal. A mí me gusta siempre comenzar con una pantalla limpia. Bien, esta sería la pantalla. Bueno, vamos a cerrar esto y a minimizar esto. Bien, aquí vemos el PLC al que podemos agregar más dispositivos. Por ejemplo, bueno, abrimos esta pestaña y en el catálogo hardware, ¿vale? Podemos agregarle entradas digitales, salidas digitales, entradas y salidas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas, entradas y salidas analógicas, módulos de comunicaciones, módulos tecnológicos o módulos de interfaz. Bueno, podemos coger una tarjeta de entradas, por ejemplo, por probar, y como siempre van a tener una o varias referencias. En este caso, por ejemplo, cogemos una de 16 entradas analógicas de 24 voltios continua. Bien, y la colocamos aquí. Y esa es la entradas analógicas. Vamos a hacer lo mismo con una de salidas, digitales, entradas digitales. Vamos a hacer lo mismo con una de salidas digitales. Cogemos una y la colocamos aquí. Bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Esto se guarda en el proyecto y luego hay forma de direccionar las entradas y salidas y tal. De hecho, no vamos a usar en este tutorial entradas ni salidas, pero más que nada porque sepan que es relativamente sencillo vestir el PLC con las características que nos haga falta. Bien, vamos a hacer un pequeño proyecto. Esto lo cierro también. Vale. Y entonces aquí en el PLC, lo que es el PLC, lo tenemos que programar. Entonces tiene distintos bloques de programa. Tiene los tipos OB, es decir, yo cuando voy a agregar un nuevo bloque, me pide tipos OB, que son bloques de organización, que estos bloques son los que el PLC va a ejecutar siempre, sí o sí, en función de lo que sea. Por defecto se nos crea el main cuando hacemos un proyecto, pero pues podemos decirle pues que cada programa crear un bloque y programarlo al inicio, por ejemplo, una sola vez cuando arrancas la CPU. Bueno, y así sucesivamente. Yo suelo utilizar este, por ejemplo, este,
para que me cree cíclicamente, me cree una interrupción y haga cosas en un tiempo. Bueno, y aquí tenemos de errores, en fin, podemos utilizar bloques de organización. Estos se arrancarán siempre. Después tenemos las funciones normales, funciones FC, que son funciones lógicas sin utilizar memoria ellas, ¿vale? Después, bueno, estas son, digamos, las funciones genéricas, lo que sería una programación normal, sin que la función tenga que guardar datos. Esto sería igual que estas, pero pudiendo guardar datos. Tanto unas como otras, como incluso los bloques de organización, se pueden programar en distintos tipos de distintas formas de programación. Por ejemplo, el FC pues se podría programar en contactos, en funciones, en AVL, en SCL, en GraphZ o en FBProdiag. Bien, yo lo que se suele usar, lo que más solemos usar la gente, es en KOP, que es líder o diagrama de contactos, y en SCL, que es como Pascal, que las dos las veremos a lo largo de los tutoriales. Vamos a crear un bloque, ¿vale? Que le llamaremos pues prueba, por ejemplo. Bueno, a mí me gusta poner FC delante y para saber que es una FC, aunque ya veremos que se sabe fácilmente por el icono. Bien, ven por el icono verde. Bien, no he hablado también de los bloques de datos, ¿vale? También se pueden crear bloques de datos y hablaremos más adelante. Bueno, vamos a crear un programa sencillo. Pues una entrada que nos active una salida y así vemos cómo funciona. Pues por ejemplo la M10.0 que nos active la salida M10.1. Bueno, las M's son posiciones de memorias del PLC, que las tendremos definidas estas dos ya aquí en variables de PLC. Aquí las tenemos. Tag 1, que sería pulsador, y esta sería salida, vale, y entonces pues ya las tenemos, ya vemos pulsador, salida. Esto sería un programa, esto sería pues como si fuese un pulsador y aquí no sé, lo que queramos, un relé, un contactor, una bombilla, lo que sea. Lo que quiero enseñar ahora es un poco la mecánica del funcionamiento. Esto, guardamos el proyecto. Este advierto que no va a funcionar porque lo tenemos que llamar desde el main para que funcione. Le digo iniciar simulación. Por ello, el TIA Portal lo que tiene dentro es, digamos, los controles de PLC, pantalla y PLC, pantalla y simulación. Es decir, la forma de hacer un programa es, haces un programa, lo simulas y cuando ya ves que está bien, pues lo cargas en el PC, en el PLC. Pero ya veremos cómo simplemente simulándolo podemos verificar que está bien. Entonces lo cargamos. Estos pasos los daré después, poco a poco. Arrancamos el módulo.
y finalizamos. Entonces el módulo está arrancado, ya está en run, ¿vale? Aquí minimizamos esto para que no nos moleste y le doy a la observación. Ahora al darle a la observación vemos, aquí se nos va a poner todo en verde porque el PLC, que es el que estamos simulando, ese PLC está conectado a nuestro PC y a nuestro TIA Portal, ¿vale? Y aquí teníamos que ver esto verde y no lo vemos verde, lo cual quiere decir que es que este módulo no ha arrancado. ¿Qué ocurre? Pues que lo tenemos que arrancar desde el main. Abrimos el main, cogemos el módulo lo arrastramos, ¿vale? Ahora vemos que en lo que hay en el PLC, que realmente es el PLC simulado, pero en la realidad con un PLC conectado pasaría exactamente lo mismo, lo que hay en el PLC coinciden algunas cosas y otras no. Pues el módulo main, por ejemplo, no coincide, ¿vale? Entonces le digo cargar en el dispositivo, cargar y ya está. El main lo cierro y visualizo. Y ahora sí que vemos que ha arrancado, ¿vale? Entonces ahora vamos a coger una tabla de observaciones. Agrego una tabla de observaciones, vale, y ahora tengo que ver qué tengo que agregar aquí porque no me acuerdo lo que le he dado. M10.0 y M10.1, vale, pues pongo M10.0 y con eso me valdrá. Voy a soltar esto para ver las dos cosas, vale, y ahora voy a observar la tabla de observación, forzar a 1, entonces se me ha forzado a 1 el pulsador y la salida se me activa. Si lo quito, si le digo forzar a 0, se me desactiva, ¿vale? Con botón derecho, forzar a 1, se me activa la entrada, por lo tanto la salida. Con botón derecho, forzar a 0, se me desactiva la entrada, por lo tanto la salida. Bien. No me gusta esta forma de funcionar, no me gustan las tablas de observación, prefiero utilizar una pantalla, aunque sea para pruebas. Entonces, si el pulsador lo tenemos en la M10.0, vamos a ver a la pantalla. Bueno, esto sería el PLC, todo el bloque PLC y pantalla. Vale, entonces vamos al de la pantalla, venimos a imágenes. Bueno, puedo coger en la imagen raíz, por ejemplo, y aquí esto lo quito, suprimir, abro esto y entonces aquí voy a poner un botón que me active la 10.0. Pincho aquí, entonces aquí en propiedades, en eventos, le digo al pulsar, por ejemplo, le digo al pulsar, manejo de bit, procesamiento por bit, activo bit de la variable de entrada M10.0. Me dice que no existe. ¿Por qué? Porque una cosa es la pantalla y otra cosa es el PLC, ¿vale? Entonces tengo que buscar la variable. Veremos una forma más ordenada de hacerlo, pero la variable lo tenemos en las variables de PLC, la tabla de variables, pulsador, ¿vale? Entonces esa sería la variable, vale. Y entonces eso lo activa al pulsar, y al soltar pues le digo, por ejemplo, que me lo desactive. Desactivar bit,
y aquí ya tengo pulsador. Vale, bien, aquí voy a visualizar la salida. Entonces, en propiedades, en animaciones, le voy a decir dinamizar colores y parpadeo, el nombre de la variable, de variables de PLC, la salida, y cuando tenga un 1, pues ponerlo de color verde, por ejemplo, que es lo típico, ¿vale? Y entonces con esto ya lo tenemos. Aquí le podríamos decir pulsador, por ejemplo, y bueno, y ya está. Entonces, ahora para simular la pantalla, que también se puede simular aquí en el PLC, o sea, en el PC, perdón, le pincho aquí en iniciar simulación y está compilando, lo vemos aquí abajo, y ahora nos arrancará la pantalla. Vale, ya tenemos la pantalla aquí. Entonces, cuando pulsemos, se activa el verde, y cuando soltemos, se para. Se activa y se para. Esto es, bueno, el inicio. Bien, hasta aquí ha llegado este video tutorial, espero que les haya gustado. Bueno, ahora el proyecto se guarda en el mismo sitio donde lo habíamos almacenado y ya está. Bien, pues muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo.